Muchas gracias, Carolina, por conversar con Televisión Nacional. Gracias por invitarme, por recibirme aquí. ¿Cómo ha sido este periodo de distancia de la política contingente después de las primarias? Bueno, es un periodo para digerir todo lo que pasó, que no ha terminado, la verdad, ese proceso digestivo, y también para rearmarse, porque yo tengo que rearmar mi vida laboral, a lo que me voy a dedicar, y siempre estando en contacto, uno a veces no está en la prensa, pero no está desenchufada de la política. Yo siempre sigo ahí conectada y busco mis maneras de entregar mi opinión, de tratar de aportar, pero sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? En lo que vamos a hacer, en lo que ya estamos empezando a hacer ahora. Usted ha tenido derrotas en su vida política, ¿cierto? La de las primarias, ¿usted diría que es la más dura, la más difícil de sus derrotas? Sí, yo creo que es más dura, he tenido otras derrotas y cuando fue la derrota en el municipio me dolió mucho, pero obviamente el impacto en una elección presidencial es mayor porque se refiere al país. Sí, pero mira, las derrotas duelen en el momento que se producen, pero después hay que hacer algo con eso. Hay que entenderlo, hay que sacar algunos aprendizajes, hay que mirar hacia adelante, hay que también no sé, mirarse un poquito, porque uno cuando tiene derrotas puede quedar muy pegado, ¿no? En el rollo y en los resentimientos y las rabias, y creo que eso no es bueno, te paraliza y te envenena. Y no es parte también de digerir la derrota, asumir el apoyo al candidato ganador en una primaria, en un rol relevante y visible. Yo creo que absolutamente sí. O sea, ¿Y usted cuando por tú qué no vas ha a una... estado en ese rol? Ah, no, primero mi apoyo a Janet Jara no ha estado nunca en discusión. Lo planteé el primer día, lo sabe la candidata con quien he tenido mucho contacto, y además estuve también cuando hizo su acto oficial de lanzamiento de campaña. Pero en ese mismo momento, Carola, yo dije que después de una derrota no era el momento de ser la protagonista de esta etapa. Además, yo no soy candidata, no soy parlamentaria, y que correspondía estar como desde otro espacio entregando ese apoyo, y así lo he hecho. Pero eso no ha significado que mi opinión sea ambigua. Quiero que no quede ninguna duda en cuál es mi opinión, cuál es mi postura respecto a la elección presidencial. ¿Ocuparía un rol visible en el comando de Janet Jara? Esa es una decisión que tiene que tomar el comando. Yo creo que en esta etapa va a venir ahora la primera vuelta, después viene la segunda vuelta. Yo creo que va a haber más espacios donde tener una, digamos, posición más pública, pero los equipos del comando los arma el comando y la candidata. Yo no estoy en esa discusión de las personas que van a entrar o salir. ¿Pero está disponible? Yo voy a apoyar, he apoyado de una manera como podía en ese momento y va a ser de una manera un poco distinta en esta otra etapa, pero me parece importante aportar a que Chile no quede como un país más en esta lista que entra en esta ola derechista que estamos viendo en todo el mundo, que no es cualquier ola derechista, es una ola de una derecha radical. Yo no quiero a Chile en eso y por lo tanto no me es nada de indiferente lo que pase acá. ¿Le han ofrecido sumarse al comando de Jara? Así como asumir roles, no, pero he tenido con la candidata, con Janet, varias veces conversaciones, he hecho varias gestiones que ella me ha pedido, hemos tenido reuniones para entregar puntos de vista. ¿Conversan periódicamente? Sí, así es. Uno podría asumir entonces que las tensiones, la dureza propia de la campaña entre las dos quedaron atrás. A ver, yo, Carola, en política he tenido discusiones muchas veces, diferencias con mucha gente, pero nunca he hecho de mi vida política un lugar desde donde irse a lamer las heridas o a pasar cuentas. No tengo nada de eso, nada. Y me preocupa lo que hoy día está decidiendo el país y desde ese punto de vista eso es lo que va a regular mis decisiones. Y si no está en una primera línea, porque yo creo que no corresponde. Un candidato recién derrotado tiene que ir a procesar su derrota, no puede seguir transmitiendo como que aquí no pasó nada. Y eso va a cambiar. La pregunta es, ¿va a aparecer Carolina Toa en la franja de Janet Jara de que al fin de la campaña va a tener un rol más relevante? Esa es una pregunta para los encargados de la franja, no para mí. Lo que ellos saben es que así como yo he entregado mi apoyo de la forma que se podía, que era mejor en esta etapa, va a estar esa posibilidad en la etapa que viene y probablemente va a ser distinto como fue en este periodo de la primera vuelta. En su momento, Janet Jara la acusó a usted de tener un debate en primarias, de tener un tono autocomplaciente y una actitud autocomplaciente en materia de seguridad. Y esas críticas las ha mantenido. ¿Le parece injusto? No, porque yo creo que está mal planteada esa forma de mirar el tema de la seguridad. Yo creo que nadie puede ser autocomplaciente en seguridad porque los chilenos están preocupados, tienen miedo, tenemos una situación objetivamente que no es la que queremos, que es distinta de la que estábamos acostumbrados. Entonces yo no veo ningún espacio a la autocomplacencia y no la Entonces es una comparto. crítica No, lo que pasa es que injusta. no, es que yo creo que el tema es otro, Carola, es que creo que en política de seguridad se habla mucho como si en estos años no hubiera pasado nada.
Y en estos años ha habido un cambio enorme en las capacidades del Estado, un salto desde el punto de vista legal, de las policías, de la carrera de los carabineros y de los policías de la PDI, en la coordinación de las instituciones, en las fortalezas y las atribuciones que nos entrega la legislación, en la creación de nuevos organismos, en la conexión y la coordinación internacional. Es un Estado distinto en seguridad. Entonces, cuando se habla en un gobierno progresista. Bueno, eso es otra cosa que me parece importante. Y usted encabezó el ministerio, se lo pregunto porque parece contradictorio estos logros que se pudieron materializar en un gobierno progresista con esta declaración que fue controvertida que usted hace en una universidad en París respecto de los complejos de la izquierda y la alergia a la policía y al orden público. Sí, yo creo que es tan sorprendente esa polémica, porque lo que yo dije en un ambiente académico es algo que no es una crítica ni es una opinión, es un hecho histórico. La izquierda ha tenido siempre como prioridad los temas sociales, no los temas de seguridad. Y ha tenido una relación tensa con las policías por razones históricas que tienen harto fundamento. Y lo que hay de nuevo en ese planteamiento no es ese hecho es así, yo creo que cualquier persona que estudie estos temas lo sabe. Lo nuevo es que haya sido un gobierno de izquierda el que tomara este tema con tanta decisión, que fortaleciera a las policías como nunca, que hiciera la cantidad de reformas que se hicieron, que llevara a las fuerzas del Estado a los operativos más complejos y delicados que nunca ha hecho en Chile, y eso resultara bien. Que no tuviéramos reveses en los tribunales, que no tuviéramos acusaciones de mal uso de la fuerza o de abuso de los derechos de las personas. O sea, que la izquierda mostrara que es capaz de tomar este tema y entregar, digamos, un cambio que para el país es positivo, pero que está muy lejos de resolver el problema y muy lejos de tranquilizar a la gente, así que complacencia ninguna. ¿Fue quizás malentendido lo que usted planteó en ese momento? Porque hubo gente acá de la izquierda que lo consideró una declaración poco amistosa. Sí, yo creo que es esa tendencia que tenemos en Chile a pensar mal 10 veces antes de pensar y preguntarnos qué habrá querido decir. No sé, no, es un estilo de polemizar que no ayuda mucho. Sin embargo, usted como jefa de gabinete, como ministra del Interior, tuvo que negociar con parlamentarios oficialistas que muchas veces votaron en contra, se abstuvieron o votaron parcialmente en contra. Leyes de seguridad, estoy pensando en el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Cómo ve el tema de la seguridad en un eventual gobierno de Janet Jara? O sea, yo creo que cualquier gobierno que asuma la moneda en el próximo periodo tiene una cantidad de recursos, de elementos, de posibilidades que el gobierno actual no tenía cuando llegó. Tiene instituciones con una preparación que no estaba. Y todo va a depender de que sepa desplegar y utilizar esas posibilidades. Y por eso me preocupa tanto que muchas veces veamos a las candidaturas de la oposición hablar como que no hubiera pasado nada. Como que no tuviéramos, como que no se han enterado, como que no han leído las leyes que se aprobaron, no han visto los presupuestos que hemos ejecutado, o sea, han ejecutado, yo a esta altura ya no estoy en el gobierno. Y creo que es muy importante también eso para el sector progresista, porque el sector progresista tiene que tomar este tema como propio, es un tema demasiado importante para la gente. Yo creo que todavía hay una maduración que hacer en esto, creo que todavía hay al sentir como que esto es algo que pasó, pero incorporarlo, y en eso creo que como candidata Janet Jara, cuando uno la ve en los debates, hoy día mismo en el debate se refiere a los temas de seguridad, en su franja, las cosas que ha dicho en seguridad, se ha ido apropiando de una idea más compleja de cómo se enfrenta la seguridad, de modernizar la mirada, de incorporar todos los elementos que están en juego para tener resultados, que es como se puede avanzar de verdad, más allá de decir cosas que suenen, digamos, muy rimbombantes. ¿Tiene razón cuando dice que para este gobierno no era una prioridad la seguridad al principio? O sea, es que eso no es evidente. Basta mirar el programa del gobierno, el presidente lo ha dicho muchas veces. Pero creo que la gracia que está, que un sector que no tenía esto en su original prioridad, que tenía una relación tirante con las policías, lo tomó sin complejo, apoyó a las policías como nunca, y un sector como la derecha, que ocupa a las policías para cada vez que puede sacarlas a colación, en la práctica, cuando ha gobernado, no ha apoyado a las policías, las ha expuesto a sus peores crisis. Por ejemplo, los recursos no aumentaron nada en el gobierno anterior en materia de seguridad. El manejo de los temas de orden público fue desastroso. Desastroso en el estallido, desastroso en la macrozona sur, desastroso en las fronteras. Esa es la verdad. Entonces, yo no quiero recriminar, cada vez que uno dice esto como que quiere recriminar, no. Yo lo que digo es, si hoy están compitiendo
por dirigir el país, háganse cargo y traten de hablar con la verdad a partir de la realidad de lo que ha sido su historia, no como que vinieran cayendo del cielo, porque nadie viene cayendo del cielo aquí. ¿Usted siente que en el rol de ministra del Interior el trabajo que hizo ha sido subestimado o ha sido injustamente calificado? No, yo creo que, a ver, que no ha madurado todavía el juicio sobre esto. Nosotros en Chile, siempre cuando los gobiernos tenemos una cosa muy crítica, muy ácida, y después con el tiempo esas cosas empiezan a encontrar su lugar. Hoy día, bueno, imagínate las cosas que se han dicho el gobierno del presidente Piñera. La derecha hoy día dice que el gobierno del Lago era fantástico, que él, Winnie y Frey eran grandes estadistas, que Bachelet 1 no era mala, pero Bachelet 2 sí. Bueno, con el tiempo van a terminar diciendo que Bachelet 2 también fueron avances importantes para Chile. Yo creo que con la gente de seguridad va a pasar lo mismo. Con el tiempo el país se la va a apropiar. Todavía está en una disputa y no ha madurado en realidad su juicio, y creo que esto vale para el mundo político, pero para las personas, los ciudadanos, no tienen por qué valorar una agenda que todavía en su vida no sienten que les cambie significativamente la situación. ¿Qué le parecen las críticas al gobierno del presidente Boric en el que usted participó? A ver, Carola, yo no soy naif. Yo entiendo que a los gobiernos se les critica y al gobierno se le pueden criticar muchas cosas, ciertamente. Yo creo que la más que se le puede criticar es que terminó siendo un gobierno muy distinto al que prometió ser. Pero esa crítica, yo al revés, creo que es una virtud. O sea, creo que el gobierno lograra hacerse cargo de un giro tan grande de la situación como el que le tocó enfrentar, es un mérito. Y creo que un país que estuvo en sus momentos de mayor fragilidad y desborde, cuando se asumió desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la institucionalidad que pudo haber colapsado después de las derrotas constitucionales, este gobierno logró sacar eso adelante y de sus reformas igual logró aprobar algunas de las más relevantes, como la previsional, como el royalty, como las 40 horas. Entonces yo creo que es un gobierno que enfrentó una situación con unos resultados muy superiores a los que cualquiera hubiera calculado y que está terminando su mandato además con una base de apoyo muy superior que los últimos gobiernos. Ahora, la crítica está bien, pero cuando uno escucha a la derecha que habla que el país se cae a pedazos, que todos son unos ineptos, que todos son unos parásitos, ahora más encima unos atorrantes, entonces es un desprecio, es una invalidación. Es distinto invalidar a otro que criticarlo. Y lo que yo veo es una invalidación y eso me preocupa. Porque ¿qué van a hacer si llegaran a gobernar? ¿Van a echar para atrás el royalty? ¿Van a echar para atrás la retención escolar? ¿Van a echar para atrás lo que se ha avanzado en policía, en control fronterizo? Y lo que se ha cuestionado también es en las políticas en materia de derechos humanos, específicamente el plan de búsqueda. Lo ha criticado Johannes Kaiser, lo ha criticado José Antonio Kast y lo ha criticado también Evelyn Matei, que además critica el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Kaiser dijo hoy día en el debate de la Archi que pretendía cerrar el capítulo del 73 al 90. ¿Qué le parece esta área específica que está siendo fustigada por los candidatos de derecha y derecha más dura? Sabes, Carola, yo he visto lo que han dicho todos los candidatos. Yo creo que lo que han hecho ni siquiera califica para decir que han criticado el plan de búsqueda. Yo creo que no están enterados en qué consiste el plan de búsqueda y se han dedicado a descalificarlo, sin hacer mención a nada específico. La candidata Matei salió a decir que esto era una venganza. ¿Cómo va a ser una venganza darle apoyo a las familias para que nos sigan buscando solas y el Estado las respalde en esa búsqueda? ¿Cómo hacer eso una venganza? Eso es tratar de cerrar una herida, no dejar que siga doliendo como sigue doliendo. Y creo que es muy distinto decir yo voy a mejorar o voy a hacer cambios al Instituto de Derechos Humanos que decir, mire, una época en que eran inevitables los muertos, o decir que voy a cerrar así como por decreto un capítulo de la historia. Si la historia no le pertenece a nadie, uno no llega y la cierra. Si la historia sigue causando conversación, si sigue causando interrogantes, si tiene dolores sin resolver, tú no puedes decretar que cerraste la historia. Simplemente es una arrogancia, una soberbia insólita. ¿Y en el caso de Evelyn Matei, le sorprende? Me sorprende. Mira, es que Evelyn Matei uno no sabe qué pensar. Un día quiere unir al país, otro día son todos unos ineptos, otro día los muertos eran inevitables, otro día cualquier búsqueda de justicia es lo mismo que venganza. Y yo creo que ella está en una lucha interna y peleando por quién se pone a la cabeza de esta derecha radical.
La verdad es que, mira, yo no quiero decir que las derechas son todas iguales, pero al final cualquier gobierno de derecha que tengamos se va a montar en una ola ultraderechista. Se va a montar en una derecha que ha avanzado, es verdad que ha avanzado en Chile, en el mundo, pero no está avanzando sobre la base de una evolución, está avanzando sobre la base de una involución, de retroceder sobre sus pasos, de apelar a los sentimientos más, al miedo, al rechazo, al desprecio, al populismo, al ninguneo del Estado, al clasismo. El clasismo que hemos visto en estos términos que se ocupan, yo encuentro que es muy sintomático, es como sacarse las máscaras. Entonces yo encuentro que realmente es preocupante la dinámica que hay en la derecha, que va a estar, gane quien gane, si llegaran a ganar ellos, esa dinámica es la que los va a dirigir. ¿Y cómo se explica que dirigentes de la centroizquierda, exministros del gobierno del presidente Lago, hoy varios de ellos estén apoyando a Evelyn Matei, incluso militantes de su partido, el PPD? O Bueno, exmilitantes. primero yo creo que se explica, yo lo explico como que están haciendo un análisis errado de la situación. Primero creo que además son personas muy, digamos, puntuales. No, esto no es una cosa general en lo más mínimo. O sea, este mundo está con Janet Jara. Hay personas que se han ido para el otro lado. Y yo creo que están haciendo un cálculo en que dicen, aquí hay dos extremos y yo no quiero estar en los extremos. Pero sinceramente, aquí no hay dos extremos simétricos. La derecha que estamos teniendo en Chile es una derecha que hoy día está radicalizada, que se ha puesto más ortodoxa, que se ha puesto más intolerante, más extrema. La izquierda que tenemos hoy día en Chile, al revés. Es una izquierda que se ha ido moderando, que ha ido integrando a distintos sectores, que ha ido retrocediendo sobre posturas radicales que en algún minuto tuvo. Y esto además no está sucediendo en el vacío, está sucediendo en una ola internacional de derecha radical. Entonces, elegir este momento para dar ese paso y votar por la derecha, yo no sé cómo en el futuro eso se va a leer cuando haya que explicar. Yo en esos años en que la derecha se fue para allá, me fui con la derecha. Sinceramente creo que es un análisis errado de la situación. Ahora, Janet Jara habla de que ella es la candidata de la socialdemocracia, del progresismo, de la centroizquierda. Sin embargo, vemos al Partido Comunista aparentemente incómodo con algunos de sus planteamientos o con la totalidad de este mundo de centroizquierda. ¿Cómo evalúa usted el rol que ha jugado el Partido Comunista en la candidatura de Janet Jara? Bueno, primero creo que Janet Jara es la candidata de los sectores del socialismo democrático, la socialdemocracia, de todo el progresismo, del Partido Demócrata Cristiano, y lo es no porque ella lo diga, sino porque ganó una primaria, porque ha tomado elementos de ese ideario, los ha incorporado en su programa, ha mostrado un carácter y una independencia para actuar como candidata del sector y no de su partido, y que el Partido Comunista se tensione en esto, yo creo que es la prueba de cómo ella ha actuado con independencia y cómo se ha puesto al servicio de una cosa mucho más amplia que su partido. Ahora, yo hubiera esperado que el Partido Comunista lo entendiera, ¿no? Y la respaldara en ese rol que ella está cumpliendo. Pero creo que el hecho de que se dé esa atención más bien confirma la autonomía que ella ha tenido, ¿ah? Y la fuerza que ha tenido para no dejarse llevar por nada más que no sea su mandato como candidata progresista. ¿Encuentra decepcionante la actitud que ha tenido la directiva del PC? Yo no me la esperaba, no, porque yo siempre he tenido muchas diferencias con el PC, pero yo lo respeto por muchas cosas, y una de las cosas es porque es un partido que sabe entender las prioridades y sabe qué pelea en cada momento. Yo no me esperaba esto, sinceramente, me ha sorprendido. Y además fue sumamente crítico su presidente, Lautaro Carmona, de la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el exministro, que es además su pareja, hablando de esto del dios de los recursos y exigiendo como explicaciones para saber por qué realmente se había ido. Sí. ¿Cómo fue ese episodio para ustedes? Mm, mm, Mira, Carola, espero que no se malentienda esto. En Chile han sido los gobiernos progresistas los que han instalado con más fuerza y más éxito la responsabilidad fiscal. Fueron los gobiernos de la Concertación primero, en esa época surgió la regla del superávit estructural, se puso en práctica, ciertamente es una regla que como siempre enfrenta tensiones, ha costado, porque Chile tiene demandas crecientes y muchas veces los recursos no alcanzan, entonces muchos gobiernos, pero tenemos esta regla y hoy día tenemos una legislación cada vez más fuerte que se aprobó en este gobierno, y es verdad que alguna gente no votó, gente del oficialismo, a favor de esa ley.
Es verdad. Alguna gente del PC no votó a favor de esa ley, tuvieron crítica. Es cierto. Y cuando salió Mario del ministerio, volvieron a decir que este tema de la responsabilidad fiscal es demasiado, que a veces, no sé, pues, hay que pasar un poco por... Está bien, ellos tienen una diferencia en ese punto. Pero yo creo que hoy día no cabe duda, y vemos al ministro Grau hablando, vemos al presidente, vemos todo el progresismo chileno, que nadie se imagina que uno pueda hacer una agenda progresista sin responsabilidad fiscal. O sea, quienes tienen una postura distinta están realmente en una minoría, en una marginalidad. O sea, la postura progresista es que la responsabilidad fiscal es una herramienta para la gente que más necesita del Estado. Mira lo que estamos viendo en Argentina, donde el no tener esa responsabilidad se está pagando como se está pagando. Mira lo que hemos visto en muchos países que llegan al gobierno con discursos contra el Estado y contra el gasto, pero generan déficit igual por el lado de la seguridad, como han sido los gobiernos más conservadores en Estados Unidos, que no son los que han dejado el Estado en equilibrio. Entonces, no es verdad que la derecha es mejor para el equilibrio fiscal que la izquierda. No es verdad, no tiene sustento histórico. Ahora, desde la izquierda fue que lo plantearon, digamos, pero sectores muy minoritarios, marginales. Pero que gobernarían con la candidata Jara. Sí, pues bueno, pero es que hay diversidad en el mundo político, ¿ah? Hay diversidad, no es un ejército. Lo importante es ver dónde está el liderazgo, dónde están las ideas del programa, dónde están los énfasis compartidos. Y la responsabilidad fiscal es un énfasis compartido. ¿Usted sería parte de un gobierno eventual de Janet Jara? No tengo ningún plan de ser parte de ningún gobierno, Carola, pero no... Yo encuentro que esas cosas son como conversaciones, es una situación que no está planteada, si se planteara habría que conversarla, pero yo no estoy en ese plan, digamos. Estoy armándome para lo que voy a hacer desde fuera de ningún cargo público, ese es mi plan. Pero no lo descartaría, digamos, filosóficamente, si eventualmente fuera necesario gobernar con la coalición que va a... Es que no quiero que diga, no descarta, no sé qué cosa, porque así se entienden las cosas, ¿no? Esas cosas se hablarán en su momento. Es muy poco útil a ninguna causa adelantar esas conversaciones. No estoy en eso puedo decir. ¿Usted cree que la elección está abierta? Yo creo que está abierta por una razón. A pesar de que uno tenga las encuestas bastante consistentes, mostrando que en segunda vuelta un candidato de derecha le iría mejor que a Janet, la verdad es que se ha generado tal situación en la derecha, hay una tal falta de coordinación, de unidad, hay una disputa de quién se queda con esta ola derechista que yo te mencionaba antes, que primero es muy probable, o es una posibilidad, que en la primera vuelta Janet gane por una importante ventaja, importante, o sea que todos los candidatos de derecha estén mucho más abajo, y que en la segunda vuelta entren en una pelotera muy grande a ver qué hacen después. Y eso puede generar un cambio en el clima, en el clima del país, en la gobernabilidad que puede ofrecer la derecha y la que puede ofrecer Janet, en la consistencia con que ella puede desplegarse en una segunda vuelta, mientras en la derecha van a estar ahí en las pasadas de cuenta y el que se sube, el que no se sube. Entonces yo creo que desde ese punto de vista esta elección tiene una apertura, porque tiene un escenario de mucha incertidumbre. Hacía mucho tiempo que no llegábamos con tanta incertidumbre en una elección. ¿Usted considera peligroso el avance de la ultraderecha? Totalmente peligroso. ¿Cuál de los tres candidatos actualmente de derecha le parece el más peligroso en ese sentido? No, bueno, yo creo que es evidente por sus declaraciones y por la falta de solidez de los equipos que es más complejo el candidato Kaiser, pero creo que eso no es tan importante, Carola, porque creo que cualquiera de los tres está montado en esa misma ola. Cualquiera de los tres va a gobernar con esa cultura detrás. O sea, con esa mirada detrás. No digo que sea lo Matei, mismo. Kast y Kaiser son lo mismo. No digo lo mismo, porque eso sería también poco honesto. No creo que sean lo mismo, pero creo que los tres tienen este componente como radioactivo de estar montados en una ola de una derecha que ha involucionado. Ha involucionado en su mirada del Estado. Ha involucionado en su mirada de los derechos humanos. Ha presentado una visión de la seguridad superficial, liviana y desinformada. El tema que ellos dicen que es su mayor prioridad, lo presentan de esa forma. Y creo que también del punto de vista de su mirada de la ciudadanía, tienen una tendencia al populismo que a mí me preocupa mucho, porque eso lo estamos viendo en todo el mundo. Y eso está pasando transversalmente en la derecha. No todos en la misma intensidad, pero en todos está pasando. Porque también hay extremos de izquierda, ¿cierto? De ultraizquierda. ¿No los considera igualmente peligrosos? Es que creo que la dinámica hoy día en la izquierda no es esa.
en Chile. En Chile no es esa, no, ni en el mundo. O sea, hoy día no estamos en una ola de radicalización de la izquierda, estamos en una ola de radicalización de la derecha. La izquierda está mucho más reflexiva, está mucho más pragmática, está menos ultraideologizada, está más en la búsqueda de soluciones que en las declaraciones grandilocuentes. Ahora, ¿pasó por esa onda la izquierda hace un rato atrás? Sí, pero hoy día no es lo que está pasando. Categóricamente. ¿Y qué esperaría el Partido Comunista en la segunda vuelta, digamos, de cara a la segunda vuelta, una vez que Janet Jara pase a esa instancia? Yo esperaría, como espero de cualquier partido, de un candidato que entienda que esto no se trata ya de ellos, esto se trata del país. Y los temas internos uno los habla internamente, pero aquí hay algo mucho más importante en juego. Porque Jara lo ha hablado hacia afuera, dijo que había falta de fraternidad. Es que no es que ella lo haya hablado, creo que han sido tan evidentes los gestos poco fraternos que ha habido con ella. Y yo lo considero inaceptable, inaceptable. Es un partido que tiene un candidato, está honrado de tener un candidato y tiene que ponerse, pero a su servicio sin chistar. Esa es mi opinión, yo soy de esa escuela. ¿Y cómo se lo explica? Bueno, es que hay otras, en paralelo hay otras discusiones, hay otras peleas, hay otros dilemas. Y yo no digo que no sean válidos, pero cada cosa en su espacio. Este es el momento en que Chile elige su presidenta o su presidente. Después se darán otras discusiones y otros ajustes y debates que puedan existir. Y por último, en materia de seguridad, que entiendo que, como fue el tema del que tuvo que hacerse cargo en el gobierno, es un tema en el que va a seguir trabajando y estudiando. ¿Qué le parece esta solicitud que hacen alcaldes y la alcaldesa de Quilicura de instalar urgencia comunal frente a los delitos que se han producido? ¿Urgencia comunal? Urgencia comunal, que en algún momento lo planteó Sebastián Sichel, el ministro Cordero ha dicho que es más bien simbólico. ¿Pero cómo urgencia comunal? Como una especie de estatus en que se deberían liberar más recursos, pero la Contraloría dice que en realidad no es una cuestión que tenga un efecto práctico. Es que, a ver, yo creo que es un debate válido. Uno podría tenerlo, por ejemplo, más que comunal, uno podría en Chile haber tenido una estrategia específica para el norte del país hace unos años atrás, cuando empezamos a tener síntomas de temas de criminalidad más violenta, mucho antes que en el resto del país. Y eso lamentablemente no pasó. Mira, yo quiero recordarte, Carolina, hay cosas que aquí se olvidan demasiado. El norte de Chile era el lugar en que los carabineros tenían el más bajo indicado, o sea, incentivo por riesgo del país. Y era el lugar de Chile donde había más homicidios en proporción a la población. Entonces dice, se pueden hacer cosas más focalizadas. Pero ciertamente que se puede. Ahora, lo que yo no creo, no me parece que sea correcto pensar que el problema que tenemos en Chile de seguridad es un problema por comunas. O sea, nosotros tenemos barrios muy complejos en comunas donde al lado hay otras situaciones, no sigue un orden administrativo el delito, y hay delitos que se desplazan, hay dinámicas que están localizadas, y lo que yo sí creo y comparto 100% con los alcaldes, que la política de seguridad tiene que tener un componente de territorialidad muy fuerte. Porque cada territorio es distinto, cada territorio requiere un trato especial de acuerdo a su problemática, y creo que en eso hay que ir adaptando esta nueva institucionalidad que hemos ido creando para recoger esa dimensión del asunto y recoger el aporte de las autoridades locales, que conocen muy bien su terreno, que conocen a la gente, a la comunidad. Hay que trabajar juntos en esto, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Carolina, por la conversación. Gracias, Carola.